Historia de la filosofía, volumen 1, sección 148, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 23. El ocamismo. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 327. La escuela ocamista. En la segunda mitad del siglo XIV, el ocamismo es la tendencia dominante en la mayoría de las universidades de Europa. Pedro de Ailly, nacido en 1350, fue un canciller de la Universidad de París, obispo de Cambrai, cardenal y murió como legado papal en Aviñón en 1420. Participó también en el Concilio de Constanza, 1414-1418, en el cual contribuyó a la condenación de la teoría de la superioridad del concilio sobre el papado. Pedro fue el autor de numerosos escritos de filosofía, teología y de ciencias naturales. Entre estos últimos hay una Imago Mundi, que es una especie de enciclopedia del saber de su tiempo. Su filosofía depende sustancialmente de la de Occam. En el comentario a las sentencias, que es su obra principal, afirma resueltamente que el filósofo solo puede servirse de la razón natural y que la razón natural no permite demostrar ni siquiera la existencia de Dios. Desde el punto de vista de la razón natural, la existencia de Dios es solamente probable. La afirmación de ella corresponde únicamente a la fe. Pero en este caso, la fe es una fe infusa o infundida directamente por Dios. Esto es, la fe supernatural y no la adquirida. La fe adquirida es conciliable con el conocimiento demostrativo o científico, pero no la infusa. Dice Pedro, no hay oposición en que alguien tenga demostración o ciencia, y sin embargo no pierda la fe infusa, aunque pierda la fe adquirida del mismo modo que se puede tener fe en el principio y conocimiento evidente de la conclusión o conocimiento experimental de la misma, pero no se puede tener al mismo tiempo fe adquirida en la conclusión y conocimiento evidente de la misma. Por lo tanto, el ejercicio de la filosofía no excluye la posesión de una fe sobrenatural, o sea, directamente infundida por Dios, sino que excluye toda otra clase de fe. Esta tesis revela la tendencia crítica y escéptica de Pedro que domina en todo el curso de filosofía. Tampoco considera segura la existencia de las cosas externas, porque Dios podría destruir las cosas externas y conservar las sensaciones que el hombre tiene de ellas, de modo que estas sensaciones no son pruebas de su existencia. Como todos los ocamistas, Pedro se dedica gustosamente a la solución o esclarecimiento de los insolubilia, es decir, de las paradojas de la lógica, y afirma con agudeza que todas estas paradojas derivan de proposiciones que tienen reflexión en supra se, esto es, del tipo de aquella que significa que ella misma es falsa. Según Pedro, la solución de tales paradojas se puede obtener pasando de la proposición enunciada a la proposición mental por la cual él afirma el principio. Ninguna proposición mental propiamente dicha puede significar ser falsa. Otros aspectos de su doctrina derivan directamente de Occam, como la prioridad de la voluntad divina respecto al bien y al mal y la arbitrariedad de la misma voluntad divina. Fue discípulo de Pedro de Ailly en París. Juan Gerson, doctor Christianicissimus, nacido en 1363, muerto en 1429. Gerson fue doctor en teología y canciller de la Universidad de París después de su maestro. También él participó en el Concilio de Constanza, desarrollando una notable actividad. Numerosos son sus escritos lógicos y metafísicos, pero su interés fundamental lo dirigió a la mística, las consideraciones de teología mística especulativa, el de teología mística práctica, el de simplificatione cordis, el de elucidatione scholastica theologiae mysticae. Se propone introducir la mística de los victorinos y de San Buenaventura en la filosofía ocamista, que constituye el fondo especulativo de sus investigaciones. Gerson distingue el ser de la cosa externa y el ser objetale o representativo que la cosa posee en el entendimiento humano o divino. La cosa externa es la materia, el sustrato o el sujeto del ser representativo. Esta distinción permitiría, según Gerson, conciliar a formalistas y terministas, esto es, los seguidores del viejo método, tomistas y escotistas, con los del método moderno, ocamistas.
Para definir la lógica del ser objetale, se sirve del concepto occamista de la suppositio. La ratio objetalis está en lugar del objeto externo. No es, pues, otra cosa que la intentio occamista, símbolo de la realidad natural. A pesar de ello, Gerson afirma que los procedimientos naturales del conocimiento no sirven para lograr el conocimiento de Dios. La teología debe tener su propia lógica, y esta lógica es la que regula la relación entre el hombre y Dios, es decir, el amor. El amor excluye el conocimiento natural, pero él mismo es conocimiento experimental de la realidad sobrenatural, análogo a lo que es el tacto, el gusto, el olfato para las cosas sensibles. De esta manera, Gerson intenta ofrecer al hombre, con la vía mística, aquel conocimiento de Dios que el occamismo le negaba decididamente por el camino natural, y concibe el mismo conocimiento místico que es el amor, por analogía con la experiencia de la realidad natural. El misticismo de Gerson se presenta como la integración mística del nominalismo occamista. Aún después de Pedro de Hailey y de Gerson, la Universidad de París siguió siendo el centro de la tendencia moderna, esto es, del nominalismo y del occamismo. El 1 de marzo de 1473, el rey Luis XI prohibía la doctrina de Occam y las obras de los nominalistas, sus seguidores, pero en 1481 el nominalismo queda en París libre de cualquier prohibición. En Alemania, el nominalismo encontró numerosos partidarios. El discípulo de Buridan, Marsilio de Ingen, que fue en 1386 el primer rector de la Universidad de Heidelberg, entonces fundada, y murió en 1396, escribió sobre teología, lógica y física. Otros seguidores de Occam son Enrique de Heimbuch, 1325-1397, y Enrique Totting de Oitia, 1397, que enseñaron en Viena y deben ser considerados entre los fundadores de la Facultad Teológica de aquella universidad. Pero el que contribuyó en mayor medida a la difusión del occamismo en Alemania fue Gabriel Biel, que estudió en Heidelberg y Erfurt y enseñó en la Universidad de Tubinga y murió en 1495. El comentario a las sentencias de Biel no se propone otra finalidad que exponer, resumiéndolos o completándolos, los escritos de Guillermo de Occam. Los seguidores del occamismo en la Universidad de Erfurt y de Wittenberg se llamaron gabrielistas, y el mismo Lutero fue orientado hacia el occamismo por los escritos de Biel.